Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 1 de Tarot Torah de la Abundancia. Y como hemos platicado, pues en este curso de Tarot Torah de la Abundancia vamos a trabajar pues los senderos del árbol de la vida, vamos a trabajar las 22 letras hebreas, vamos a ir recorriendo pues cada uno de los senderos, vamos a ir analizando y estudiando estas conexiones entre las esferas del árbol de la vida, Keter, Jochma y Binah, qué significa, esas conexiones que hay entre Gesed, Giburá y Tiferet, qué significan, esa conexión que hay entre Yesod, Jod y Netzach, y vamos a ver cómo estas triadas pues también tienen algunos velos, qué significan esos velos. Vamos a ir profundizando en ese vínculo entre las esferas. Este curso no nos vamos a enfocar tanto en el árbol de la vida, sino en el curso de Tarot Torah de la Abundancia nos vamos a enfocar más en la conexión o en el vínculo entre las sefirot, porque una vez que nosotros entendemos el vínculo entre las sefirot, como es un mensaje, es un proceso, es una enseñanza, es una luz, una sabiduría, cuando entendemos esta sabiduría hacemos afinidad con esta letra hebrea y en ese momento la letra hebrea nos permite trabajar con ella. Así que en el Tarot Torah de la Abundancia vamos a trabajar las 22 letras hebreas, vamos a memorizar la figura de las letras hebreas, vamos a hacer algunos ejercicios de meditación con las letras hebreas, vamos a despertar esta parte de las letras hebreas. El hebreo no propiamente tiene que ver con la religión judía, sino el hebreo más bien tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra alma, y es el lenguaje de las almas. Cuando nosotros conectamos con el hebreo y entendemos cuál es la conciencia, cuál es la inteligencia que hay detrás de la letra y nos hacemos afín a esa inteligencia, entonces podemos utilizar esa letra. Muchas veces las personas no nos funcionan las meditaciones con letras hebreas porque no tenemos una afinidad con la letra hebrea. Entonces cada letra es una inteligencia, hay aspectos de sabiduría inyectados en esa letra. Dios puso una idea, hizo una idea y esa idea la configuró en esa letra hebrea, y justo esas letras hebreas pueden controlar su inteligencia, controla pues la influencia de los planetas y la influencia de las constelaciones en la mente humana. Entonces, cuando nosotros conectamos con las 22 letras hebreas recuperamos el control de nuestra mente, y cuando recuperamos el control de nuestra mente, las combinaciones de letras hebreas nos permiten activar estados de conciencia. Entonces hay dos formas de poder adquirir un estado de conciencia. Un estado de conciencia lo podemos adquirir a través de una serie de vivencias, de una serie de circunstancias que nos pasan en la vida. No sé, nos pasó algo que nos dejó una enseñanza y esa enseñanza despertó un estado de conciencia. Hicimos una corrección, hicimos un cambio. O bien, cuando lo hacemos con las letras hebreas, meditamos en una letra o meditamos en una combinación de letras o entendemos la conexión entre dos o tres senderos, y ese entendimiento de ese vínculo de esos senderos es justamente el estado de conciencia que se despierta en nosotros. Entonces con las letras hebreas nosotros podemos despertar o alterar nuestra conciencia de determinada forma. No importa que nosotros no seamos judíos, no importa que si somos cristianos, no importa la religión, no es un tema de religión, no es un tema de qué religión tengo, sino más bien la conexión con las letras hebreas tiene que ver con qué es lo que nosotros necesitamos para poder afectar nuestra conciencia y volver al estado de conciencia del yo soy. Vamos a utilizar las letras hebreas para poder afectar nuestra conciencia, para poder despertar, para poder tener este despertar espiritual y para poder pues de alguna manera usar esa conciencia nueva para poder revelar luz para nosotros, para los demás. Todo este trabajo de las letras hebreas siempre es para poder traer bendiciones para el mundo y obviamente traer bendiciones para ti mismo. La bendición de conectar con las 22 letras hebreas es que una vez que conecto con estas letras, que las estudio, que las medito, que las repito, que las estoy trabajando una y otra y otra y otra y otra y otra vez, pues estas letras activan los poderes de la mente. Y una vez que se activan los poderes de la mente, pues con la mente podemos nosotros crear lo que sea. Nuestra imaginación es Dios, y dentro de nuestra imaginación, cuando proyectamos las letras hebreas, pues Dios crea eventos, Dios crea situaciones en nuestra realidad, en nuestra vida física, en nuestra vida cotidiana, y esas realidades que Dios va creando en nuestra vida cotidiana pues son lo que de alguna manera nos va a ayudar a poder entender a profundidad lo que es el Tarot Torah de la Abundancia.
Se llama Tarot Torah de la Abundancia porque representa, y las 22 letras hebreas nos sirven para crear sinapsis en nuestro cerebro que equilibren ambos hemisferios cerebrales. Entonces, conforme usemos las letras hebreas, las combinemos, nuestro hemisferio cerebral va a hacer ciertas conexiones y esas conexiones van a generar eventos, vivencias en nuestra vida, que esos eventos pues van a ir despertando nuestra capacidad espiritual, van a ir desarrollando nuestro vínculo, nuestro músculo espiritual. Por eso en cada una de las clases tú vas a aprender perfectamente bien qué es la letra hebrea, cuál es la esencia, cuál es la inteligencia que se mueve, cómo es la letra en sí. Vas a aprender algunos ejercicios para poder meditarla, para poder hacerte uno con ella. Y bueno, pues vamos a trabajar también nuestro hemisferio cerebral derecho. Si somos derechos, vamos a trabajar, hacer ejercicios con la mano izquierda. Todo esto para despertarnos a un crecimiento y a un conocimiento espiritual. Así que pues bienvenido a la clase número 1 de Tarot Torah de la Abundancia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en nuestra clase 1 de Tarot Torah de la Abundancia, y en esta clase número 1 pues vamos a platicar de algunos aspectos de cómo es que vamos a enfocar este taller y a qué se refiere este taller del Tarot Torah de la Abundancia. Y es que relacionamos el Tarot Torah pues a la unión de los dos hemisferios cerebrales, la unión del cielo y la tierra, la unión de lo de arriba y de lo de abajo, la unión de masculino y femenino. Y es que el Tarot Torah de la Abundancia es un taller que tiene como objetivo reconciliar, la reconciliación de dos hemisferios cerebrales, la reconciliación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la reconciliación de lo antiguo y lo viejo y lo nuevo, la reconciliación de pues todo lo que es distinto, porque la sabiduría de la Kabbalah nos explica que en realidad somos uno solo. Entonces reconciliar lo diferente pues en realidad es volver a esa esencia, volver a esa unidad. Por esa razón vamos a definir el Tarot Torah. La palabra tarot se refiere a el amor del Mesías y está relacionado a todo el Evangelio y toda la enseñanza oral alrededor del Evangelio, porque sabemos que no solamente es el Evangelio que está escrito, lo que conocemos como la Biblia, la única enseñanza de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos gracias a los escritos de los primeros padres, de todos los primeros padres de la iglesia, y una serie de escritos alrededor de Jesús, ¿vale? Todos los escritos, hay escritos de los santos, hay escritos de experiencias, de visiones, de misticismo, de montones de cosas alrededor de la figura de Jesús. Todo esto no es bíblico, pero sin embargo ahí vamos a encontrar pues muchas respuestas y vamos a encontrar un camino, vamos a encontrar una guía para poder conectar con la voluntad de Jesús, ¿vale? Y la palabra Torah se refiere al Antiguo Testamento o los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, en estos primeros 5 libros o Antiguo Testamento tenemos algo que se le denomina el árbol de la vida. Y en realidad la Torah es una suma de leyes espirituales. No son leyes físicas. Bueno, si se toma de manera literal son leyes físicas, pero si se entiende cuál es la esencia de la Torah, pues
vamos a entender que son leyes espirituales, una ley es inmutable y que cuando nosotros conocemos estas leyes, cuando nosotros conectamos con estas leyes, pues podemos revelar una luz. Ahora, para entender que son leyes espirituales, pues también es importante no solamente quedarnos con la parte escrita de la Torá, sino también tendríamos que ver una parte oral. También hay una tradición oral que viene de padres a hijos desde el inicio de los tiempos. Y es esta Torá oral lo que nos va a permitir darle sentido a las leyes espirituales. Y la abundancia, pues, representa la unión de ambos, la unión del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la tradición oral antigua, Kabbalah, que es la tradición oral judía, por llamarlo de alguna manera, y la tradición oral de Jesús. Y ahí vamos a encontrar la Kabbalah cristiana o la Kabbalah de Jesús. Entonces hay dos corrientes alrededor de los textos bíblicos que son importantes analizar porque nos dan un sentido más profundo, nos permite conocer a Dios de una manera más profunda y nos permite enamorarnos de Dios de una manera más profunda. No solamente con lo que dice la Biblia, sino con muchos textos, con muchos descubrimientos que han hecho los cabalistas, que han hecho los santos, que han hecho las personas que han dedicado su vida a Dios, ¿vale? Todas las experiencias de todas las personas que han dedicado su vida a Dios, pues son experiencias muy valiosas porque pues de ahí nosotros podemos tomar pues todas esas enseñanzas y de ahí vamos a partir para poder construir pues la esencia de este taller de Tarot Torah de la Abundancia. Y bueno, pues el Tarot Torah de la Abundancia dijimos que bueno, vamos a unir entonces el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Kabbalah judía, la Kabbalah cristiana, las vamos a unificar en una sola cosa y para ello se necesitan pues los conectores y los conectores que unifican ambos hemisferios, que unifican lo antiguo y lo nuevo, que unifican la Kabbalah judía y la Kabbalah cristiana y la vuelven una sola esencia, pues son las letras hebreas. Y vamos a entender que el hebreo es un lenguaje divino, no es un lenguaje que solamente se refiere al pueblo judío, sino es un lenguaje del alma humana. Cuando nosotros estudiamos el hebreo, cuando profundizamos el hebreo, cuando meditamos el hebreo, cuando lo dibujamos, cuando lo respiramos, cuando tenemos contacto con este lenguaje, pues en realidad nos estamos comunicando con nuestra alma y nos estamos comunicando con nuestra divinidad. Entonces, dice la Kabbalah que todo en el universo es conciencia. Entonces, ¿qué significa que todo en el universo es conciencia? Pues que cada letra hebrea contiene o es una vasija, así la podemos definir como una vasija, que en su interior contiene una inteligencia. Esta inteligencia que contiene cada letra es un estado de conciencia. Cuando nosotros estudiamos el hebreo, cuando nosotros hacemos un salmo en hebreo, cuando nosotros estudiamos la Torá, cuando nosotros estudiamos el Zohar, cuando escaneamos el Zohar, despertamos estados de conciencia en nosotros. Y esos estados de conciencia pues activan la mente cósmica. Entonces una manera de poder elevar nuestra conciencia y poder activar nuestra conciencia de una manera instantánea es que nosotros conectemos con el hebreo, que entendamos cuál es la esencia del hebreo, que entendamos cómo las letras hebreas son esta vasija de esta inteligencia que es la causa de un estado de conciencia mesiánico. Cuando nosotros analizamos y conectamos con el hebreo, nos damos cuenta que se despierta el Mesías en nosotros.
Y esto hace mucha referencia a muchos escritos en la Cábala cristiana que hablan de que Jesús está dentro de nosotros. Pero en realidad podemos llegar a ese entendimiento a través de conectar con las 22 letras hebreas. Cuando leemos el hebreo, pues activamos una conciencia específica. Entonces es importante entender esta esencia, la figura del hebreo. Porque, por ejemplo, cuando leemos un salmo en hebreo, dice salmo para la prosperidad, pues en realidad activamos un estado de conciencia de prosperidad. Pero también hay nombres que activan un estado de conciencia de prosperidad. También hay nombres, combinaciones de letras hebreas que activan un estado de conciencia de prosperidad. Así que cuando nosotros conectamos con el hebreo, se activa en nosotros ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia que se activa en nosotros es lo que nosotros llamamos Yeshua. Yeshua no solamente es un Jesús histórico o un Jesús bíblico, sino que es un Jesús conciencia. Y ese Jesús conciencia lo activamos en nosotros a través del estudio del hebreo. Y bueno, pues es algo muy interesante. En este taller pues les hemos preparado entonces estas clases de estas 22 letras hebreas que nos permiten despertar esa conciencia que nos va a ayudar a tomar el control sobre las 12 constelaciones. Sabemos que los 12 meses del año en realidad pues son la influencia de 12 constelaciones sobre nuestra mente. Cada mes pues tiene una influencia específica sobre nosotros y despierta sobre nosotros estados de conciencia, deseos, pensamientos, acciones obviamente, y nos mueven de esta manera la mente. Entonces los planetas, las constelaciones forman parte como si fuera de un software que pues en realidad configura nuestra mente y hace que tengamos ciertos estados de conciencia durante ese mes. Con las letras hebreas nosotros recodificamos ese software y tomamos el control sobre cada uno de los meses. Entonces por eso dice que las letras hebreas nos dan el control sobre las 12 constelaciones, que son los 12 meses del año, los 7 planetas que están conectados a los 7 días de la semana, lo que significa que hay un estado de conciencia específico para cada día de la semana negativo cuando la persona no conecta con el hebreo. Está siendo influenciado por esta fuerza. Cuando la persona conoce el hebreo y comienza y aprende cómo quitarse esta influencia, entonces a través del uso de las letras hebreas, a través de la meditación de las letras hebreas, a través del escaneo, a través de dibujarlas, hay muchas formas de podernos quitar esta influencia de las constelaciones. Podemos ir obteniendo un tesoro de abundancia espiritual cada día de la semana diferente. Cada semana un tesoro espiritual, cada mes un tesoro espiritual, y así cada mes, cada año podemos empezar a hablar de prosperar, a hablar de prosperidad, porque las letras hebreas nos permiten no solamente quedarnos en ese nivel que en hebreo se le llama masal. Ese nivel que se llama masal. ¿Qué es el masal? El masal es como esas constelaciones y esos planetas nos configuran un destino, nos configuran una serie de eventos o situaciones que se van a ir manifestando durante toda nuestra vida hasta que esas situaciones que se van manifestando, pues en realidad forman un destino, forman un camino, pues. Pero ese camino no es construido con Dios en el interior, sino simplemente es un camino que se construye a través de la vibración del alma que lo está generando. Entonces la vibración de cada alma genera su propio camino a través de las configuraciones de los planetas y las constelaciones. Y este destino lo podemos ver en una carta astral. Cuando hacemos una carta astral podemos ver el masal de la persona.
Y ahí podemos ver cómo va a encontrar cierto tipo de parejas, va a encontrar cierto tipo de trabajos, va a tener cierto tipo de amistades, va a tener cierto tipo de conflictos, sus papás son de determinada forma. Ese es el masal, ese es como lo que la persona pues de alguna manera va a vivir durante toda su vida. Conforme nosotros tomamos el control a través del estudio de las letras hebreas y a través de esta reunificación de los hemisferios cerebrales, pues entonces la persona comienza a... Sí hay cierta influencia sobre las parejas que llegan, pero la persona aprende a poner límites, la persona aprende a decir que no, la persona aprende a elegir, aprende a hacer restricción, aprende a darse un espacio para elegir correctamente las parejas, etcétera, etcétera, etcétera. La persona aprende a ir por encima de ese masal. Y cuando la persona aprende de ir por encima de ese masal, entonces ahí es todo ese espacio cósmico por encima del masal, es la conciencia Mesías. Eso es Yeshua. Yeshua místico es esa conciencia que está por encima de todo lo que la vida te da, todo lo que la vida te pone por default, ¿no? O sea, la vida por default te pone situaciones difíciles con los hijos. Y entonces, híjole, pues las letras hebreas que me dan estados de conciencia para que yo pueda poner límites, para que yo pueda educar, para que yo pueda inclusive rezar por ellos, para que yo pueda hacer muchas cosas. Toda esa información del cómo yo puedo cambiar esta situación que me presenta la vida, eso es la conciencia mesiánica, y eso es lo que podemos despertar con el uso correcto de las 22 letras hebreas. Entonces, decía que el número 2 se refiere a las constelaciones, el número 7 a los 7 planetas, y el número 3 a los elementos, el elemento agua, aire y fuego. Según el Sefer Yetzirah, estos elementos combinados representan estos 22 aspectos mentales que van a activar la mente cósmica en nosotros. La mente cósmica es este Adonai, es esta divinidad. Nos va a conectar y nos va a unificar con el pensamiento de Dios. La mente ya no se va a ver influenciada por el masal y se activa la mente divina en cada persona. Por eso, para entender a Yeshua correctamente, estudiar el alfabeto hebreo nos va a ayudar muchísimo, nos va a acercar a él de una manera más asertiva. Y bueno, pues, ¿cómo encontramos las 22 letras hebreas? ¿En dónde encontramos las 22 letras hebreas en el Evangelio? Pues vamos a ir al libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones. Vamos a tomar nuestra Biblia en el libro del Apocalipsis y vamos a leer y vamos a estudiar y analizar a partir del capítulo 22 hacia el capítulo 1, correspondiendo así el capítulo 22 a la primera letra hebrea, que es la letra Aleph, y el capítulo 1 a la letra última del alfabeto hebreo, la letra Taf. Y en cada uno de estos capítulos pues vamos a encontrar características de los secretos de esta letra. Obviamente necesitamos analizarlos en conjunto con la tradición oral judía, con el Antiguo Testamento, para poder encontrar el engrane perfecto entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Muchas veces por esa razón el Apocalipsis es pues un libro muy velado, representa, en algún momento mi maestro me dijo que era el Zohar cristiano, y es un libro pues muy oscuro, tiene muchos secretos, todo está en código. Sin embargo, cuando lo analizamos bajo la perspectiva de la Kabbalah, como que le encontramos el sentido a lo que significa realmente. Entonces vamos a ver que cada capítulo del Apocalipsis nos está explicando la inteligencia de cada una de las letras hebreas y nos está explicando sobre el uso del hebreo y sobre la conciencia del Mesías. Así que las 22 letras hebreas son un mensaje codificado de un estado de conciencia llamado Mesías, ¿vale? Entonces también vamos a estudiar en este curso el Salmo 119,
Y vamos a ver que el Salmo 119 está dividido en porciones de 8 versículos, y cada una de estas porciones de 8 versículos corresponde a una letra hebrea. Vamos a ver qué dice la letra Aleph del Salmo 119, versículo 1 al 8, y Salmo 119, versículo 9 al 16, así sucesivamente. Vamos a ver que está dividido por letras hebreas. Entonces también en ese salmo vamos a encontrar secretos que, aunados a la tradición oral, vamos a descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir con respecto a cada una de las letras. Dice, encontramos en el Salmo 119 mensajes ocultos. Cuando nosotros entendemos esta conciencia, estos paquetes de energía que contienen las letras hebreas, entonces también encontramos el sentido de los nombres divinos. Cuando nosotros meditamos con un nombre divino, cuando nosotros en Kabbalah cristiana cantamos un nombre divino, cuando cantamos las letras hebreas y estas combinaciones, y le ponemos estas vocales y las decimos de una u otra forma, y le ponemos música y lo entonamos de alguna forma, generamos una vibración, y esa vibración generamos una vasija espiritual, y automáticamente cuando hay una vasija el universo la llena, la luz la llena. Entonces cantar nombres divinos es generar vasijas para que la luz llene este mundo, y es otra forma de utilizar las letras hebreas, otra forma de cambiar eventos en nuestra vida, otra forma de transformar nuestra realidad. Y bueno, seguimos. Dice que las 22 letras hebreas entonces unen las 10 esferas de algo que se llama árbol de la vida. El árbol de la vida corresponde a una imagen, una figura de aspectos, 10 aspectos o emanaciones de la divinidad. Estos 10 aspectos o emanaciones de la divinidad, cada uno de ellos pues emana un aspecto muy específico de Dios. Sabemos que Dios es un ser de otra dimensión, no lo conceptualizamos. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que no podemos definir a Dios. Lo que podemos hacer es analizar la energía que de él emana. Entonces, toda la tradición oral judía se basa en analizar la energía que emana de él. No se enfoca en él propiamente, sino toda la luz que emana de él. ¿Y cómo podemos ver que es toda la luz que emana de él? Porque bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver la historia, por ejemplo, de Abraham. Y Abraham, la manera en la que se maneja, la manera en que se dirige, la manera en la que se lleva con su esposa, la manera en la que se relaciona hacia las personas, la manera en la que es cordial con las personas, la manera en la que los recibe a las personas en su casa, la manera en que su esposa cocina para la gente que viene, todo eso, esa enseñanza, esa historia que vemos en la Biblia, en realidad es un análisis o un estudio de la emanación de una de estas esferas, que es la esfera de Gesed. Por ejemplo, Abraham, Gesed representa la misericordia. Entonces, toda la Torah se interpreta a partir de entender que no está describiendo a Dios como tal, sino está analizando la energía que emana de Dios. ¿Y por qué analiza la energía que emana de Dios? Porque al analizar la energía que emana de Dios, entonces yo puedo tener las mismas actitudes que tuvo Abraham. Y al tener las mismas actitudes que tuvo Abraham, pues entonces yo voy a poder lograr una conexión por vibración con esta esfera de Gesed, por ejemplo. De esta manera entonces no se toma de manera literal la Torah, o no debe tomarse de manera literal,
Si se toma de manera literal, solamente se conoce un aspecto de la Torá, pero para conocer toda la Torá necesito no solo conocer un aspecto, sino en realidad necesito profundizar. Y para profundizar necesito entender como el aspecto secreto de la Torá. Entonces hay 4 niveles de interpretación de la Torá. El más básico es la interpretación literal, la lectura literal, que vamos a ver que son puras historias aparentemente sin sentido. Y el aspecto más profundo es el nivel número 4, que sería como el secreto. Y el secreto es pues entender que toda la Biblia el Antiguo Testamento es la luz que emana de Dios, y cuando nosotros analizamos eso, pues lo que estamos analizando es que estamos analizando la luz que emana de Dios. Por esa razón, las cosas que están ahí son leyes espirituales, porque son leyes de cómo es que la energía de Dios se mueve en este mundo. Y eso nos permite entender que cuando nosotros vamos al Evangelio de Jesús, a él hace referencias a ciertas órdenes, a ciertas cosas que en realidad nos está diciendo una ley espiritual. Por eso Jesús lo simplifica, simplemente está marcando las leyes espirituales. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, por vibración nos afinamos a una esfera del árbol de la vida y podemos atraer bendiciones. Entonces, ese juego cósmico que existe entonces entre esas 10 emanaciones o estados de conciencia, en su interconexión o interrelación de unos con otros, es lo que forma los 22 senderos. Los 22 senderos son las 22 líneas que unen las 10 sefirot. Y estos 22 senderos, pues, ¿qué representan? Representan las 22 letras hebreas. Cada letra hebrea es la unión entre cada uno de esos estados de conciencia. Entonces, cuando nosotros estudiamos las letras hebreas, nos va a ayudar a conectar la sefirot, nos va a ayudar a conectar estas energías, estas conciencias. Entonces, el Tarot Torah de la Abundancia es la Biblia más la tradición oral, como lo decíamos. La tradición oral es la Kabbalah, y la palabra Kabbalah viene del término lekabel, que significa recibir. ¿Recibir qué? Pues recibir las emanaciones de Dios, la luz de Dios. Y para poder recibir la luz de Dios es necesario conocer el secreto, y conocer el secreto es conocer la tradición oral. Mientras nosotros no conozcamos la tradición oral, no vamos a conocer el secreto, y finalmente puede ser que a base de interpretación y oración podamos llegar a inferir ese secreto, pero bueno, hay un camino que es más directo, que es pues que te revelen el secreto, que te digan el secreto. Cuando tú conoces el secreto, entonces le vas a encontrar sentido a lo que dice el texto bíblico, y le vas a encontrar sentido en tu vida de cómo aplicarlo. Entonces, por eso el Tarot Torah de la Abundancia pues une la Kabbalah a la tradición escrita antigua y nueva, y las conecta y unifica. Esto es lo que va a hacer que el hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo se unifiquen. La Kabbalah pues es la enseñanza secreta de Jesús, gracias a los escritos de los primeros padres de la iglesia, gracias a todos los escritos de los primeros padres, podemos entender cómo hubo una tradición oral. Hay una tradición oral alrededor del cristianismo, y a partir de ahí podemos ver cómo los primeros cristianos lograron alcanzar estados de conciencia, alterados de conciencia. No solamente fue a través de la escritura, recordemos que no había escritura en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué es lo que ellos hacían para alcanzar estos niveles espirituales? Para resucitar muertos, para sanar enfermos, para proyectar, no sé, el evangelio de manera poderosa. ¿Qué es lo que ellos hacían? Y había una tradición oral alrededor de estas comunidades, y esta tradición oral pues justamente es algo que vamos a analizar en el Tarot Torah de la Abundancia. Entonces aquí representa entonces los 22 senderos, las 22 letras hebreas, y unen 10 estados de conciencia en un solo estado de conciencia, que es el amor. Al final, todas las letras unidas
forman solo una conciencia, que es la conciencia del amor, del que somos uno, del amor incondicional, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros pensemos y nos abramos a ver y analizar la Biblia desde otra perspectiva para que podamos entender de manera más directa y clara el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha querido decir? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir en este momento? ¿Qué es lo que Jesús trata de decirnos? Ese es como el sentido de todo este taller y este curso del Tarot Torah de la Abundancia. También dice que vamos a jugar con otra herramienta que se llama gematría. La gematría es una ciencia que nos permite conocer la conciencia de una palabra a través de un valor numérico. Cada letra hebrea tiene un valor numérico, y cuando nosotros tenemos una palabra en hebreo, pues podemos tomar el valor numérico de cada letra y sumarlo, y nos da un valor, que ese valor se llama gematría. Ese valor, si nosotros lo comparamos con otras palabras, podemos entender conexiones que hay entre ambas palabras. Por ejemplo, la palabra ejad en hebreo significa 1, tiene un valor numérico 13. Si nosotros analizamos la palabra ahavá, en hebreo significa amor y tiene valor numérico 13. Entonces podemos inferir que amor es 1. Cuando nosotros amamos somos 1. Y así sucesivamente, si analizamos toda la Torá y analizamos todas las palabras en hebreo y promovemos un valor numérico en cada una de ellas, o sea, ponemos su valor numérico, podemos hacer estas relaciones que nos van a ayudar a entender qué es realmente el amor. Entonces así no solamente hacemos una inferencia de que nosotros creemos que Jesús dijo que el amor era esto, sino vamos a la Torá y vemos qué es realmente el concepto de amor. Y si la Torá no lo explica, hay una tradición oral alrededor que nos va a decir qué es el amor. Entonces, cuando nosotros tenemos estos datos, podemos entender cuando Jesús dice ama a tu prójimo. Entonces está hablando de todos estos detalles, porque el amor tiene tantas leyes espirituales y detalles, y ese es el amor. Entonces podemos estudiarlo correctamente, y entonces esto nos va a ir ayudando a crecer espiritualmente, y esto nos va a ir ayudando a realmente activar el Espíritu Santo en nosotros. Dice, nos permite la gematría relacionar la conciencia de las palabras, y así cuando interpretamos la Torá podemos ser acertados y podemos interpretar realmente lo que Dios quiere decir con las palabras o con las frases que están escritas, ¿no? Entonces vamos a conjugar también el valor gemátrico. También es algo que vamos a ver en cada una de las clases, en cada una de las letras vamos a ver qué valor gemátrico tiene, y también vamos a ver algunos detalles, ¿no? Cuando una letra está al principio, cuando está en medio, cuando está al final de una palabra, tiene un significado. Y aunque en este curso de Tarot Torah de la Abundancia no vamos a profundizar en el aspecto de leer el hebreo y entender el hebreo cuando lo leemos, sí, por lo menos al ver una palabra vamos a poder entender los aspectos de conciencia que juegan en esa palabra. Obviamente una palabra pues une varias letras, ¿no? Una Aleph, una Bet, una Dalet, y esas letras pues tienen una conciencia específica que al verla yo, por el significado de la palabra, puedo inferir hacia dónde va esa palabra. Entonces eso me va a permitir que yo pueda más o menos entender cuál es el sentido de esa palabra. Entonces eso me va a dar como una conciencia específica para interpretar. O sea, me va a dar una base para que a partir de ahí yo interprete. Entonces, aunque la Cábala enseña que pues no dejemos nada a la interpretación, o sea, simplemente hay palabras que significan algo y no se puede cambiar, ¿no? O sea,
Entender el hebreo es entender esa parte, o sea, y es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel ha mantenido la Torá intacta durante toda la historia. La Biblia cristiana se ha modificado varias veces porque se ha traducido y cada vez que se ha traducido diferente, entonces se ha modificado porque no se tiene este conocimiento de que no se debe de cambiar, pero esto que no se debe cambiar, se refiere a que tiene un sentido específico que no nos da espacio para la interpretación, sino más bien el estudio nos debe dar esa herramienta, esa conciencia. El estudio nos debe dar esa conciencia para que nosotros podamos transformar nuestra realidad. Entonces no es yo creo que esto significa esto, sino es más bien esto significa esto y punto. Ese es como el poder de la Kabbalah, ese es el poder de entender de manera cabal las escrituras. Entonces dice al principio de la Torá, hay una leyenda que ponen muchos de los que pues comentan acerca de la Torá, que sin emuná no hay Torá, sin fe no hay Torá. Entonces, ¿qué significa que sin fe no hay Torá? Pues que si no tenemos este conocimiento, si no conocemos la Torá, pues no podemos realmente interpretarla como debe ser, ¿vale? Necesitamos primero adquirir como este pedacito, esta alma, este espíritu nos va a ayudar a recibir esta alma para que nosotros podamos entender que la Torá no es algo que se interpreta, sino es algo que está ahí y más bien vamos a aprenderlo como es. Así es como nosotros también debemos acercarnos al Evangelio, pero bueno, lo vamos a hacer desde esta perspectiva. ¿Se dan cuenta? Estamos jugando y estamos uniendo este Antiguo, este Nuevo Testamento y lo estamos moviendo de un lado para otro. Así la Kabbalah nos va a ayudar a hacer estos movimientos hasta que finalmente entendemos el mensaje. Y bueno, pues cada una de las letras hebreas también tiene un significado esotérico. La letra Aleph, por ejemplo, pues su significado esotérico es buey. La letra Bet, casa. La letra Gimel, camello. La letra Dalet, puerta. La Hei, ventana. La Vav, clavo. La Zain, espada. La Het, cerca. La Tet, cesta, rodear. La Yud, brazo, mano. La Kaf, puño. La Lamed, aguijón. La Mem, agua. Nun, pez. Samech, apoyo, mano en vara. Ain, ojo. La Pei, boca. La Tzadi, representa un hombre recostado, un tzadik, la inicial de la palabra tzadik. La Kof, el atardecer. La Resh representa la cabeza. La Shin representa el fuego, los dientes. La Tav representa la cruz. Y este significado esotérico de cada una de las letras hebreas nos va a permitir entender cabalísticamente cuál es el sentido de esa letra, qué es lo que tiene detrás esa letra. Entonces, cuando nosotros decimos voy a hacer un salmo, no es lo mismo hacer un salmo de mi Biblia católica, cristiana, no es lo mismo hacer un salmo en español o en inglés o en la lengua del país donde lo estés haciendo, a ir directamente al hebreo y hacerlo en hebreo. Porque cuando lo hago en hebreo, la oración tiene un efecto instantáneo. El sentido de orar, muchas veces entendemos que orar o pensamos que orar es pedirle a Dios que manifieste algo material, algo físico.
Y muchas personas nos desesperamos porque al orar vemos que no se mueve nada físicamente, instantáneamente. Pero la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que el propósito de la oración es despertar estados de conciencia. Entonces, cuando yo oro con mis palabras, puedo llegar a confundirme y puedo estarle diciendo a Dios que me dé dinero y que me manifieste tal o cual cosa. Y lo que hace el hebreo es que al hacer el salmo, despierta el estado de conciencia y automáticamente la luz lo llena. Por eso la oración en hebreo es una oración directa. Es una oración que Dios entiende. ¿Qué es lo que quiero? Quiero despertar este estado de conciencia, por eso estoy haciendo este salmo. O quiero despertar este estado de conciencia, por eso escaneo el Zohar de esta forma, en este momento. O quiero despertar este estado de conciencia, por eso escaneo esta frase, o por eso recito esta frase del salmo, de los salmos. Es importante verlo a profundidad. Entonces no solamente es hablar o decir, el hebreo no solamente es como una manera diferente de conectar con Dios, sino es la manera directa de activar las oraciones y de activar el estudio y de activar la conciencia como Dios quiere, o sea, de una forma directa. Es una conexión directa entre Dios y nosotros sin ningún intermediario. Por eso es importante el Tarot Torah de la Abundancia. O sea, si no entendemos esta base, pues simplemente no vamos a entender por qué hacer un salmo en hebreo y vamos a confundir y vamos a creer que cuando hacemos un salmo en hebreo ya somos judíos y no es real. No nos hace judíos el hacer un salmo en hebreo. Conectar con las leyes espirituales sí nos hace judíos. Y el tema de ser judío no es algo que sea de ponerte una casaca, una ropa, una vestimenta, sino tiene que ver con un estado de conciencia donde yo cuido las leyes espirituales y conecto con ellas y comienzo a jugar el juego de la vida utilizando adecuadamente las leyes espirituales. Así es como vamos a trabajar en el Tarot Torah de la Abundancia. Y bueno, pues nos vemos la próxima clase.